India y la Bolsa de Valores Metropolitana de la India, titulada Impacto financiero insignificante tras el último anuncio en Canadá. La carta decía, debido a razones operativas con efecto inmediato, es decir, el 21 de septiembre de 2023, los servicios de visas indias en Canadá se han suspendido hasta nuevo aviso. El impacto de esta medida es insignificante en nuestras finanzas, ya que el negocio de emisión de visas canadienses contribuye con menos del 2% de los ingresos anuales totales de BLS International. La carta terminaba, se le solicita que incluya lo mismo en sus registros. Los precios de las acciones de la empresa han bajado más del 2.4% a las 3:30 de la tarde, hora local. Más temprano, el mismo día, es decir, hoy, un aviso en el sitio web de BLS International, la empresa privada que trabaja con la Comisión de la India y los consulados en Canadá para procesar solicitudes de visa, decía que lo que anotamos, que no iban a seguir emitiendo visas, estaban suspendidos hasta nuevo aviso. El aviso fue posteriormente retirado y luego vuelto a publicar, lo que generó una falta de claridad sobre la posición de la India y se produce después de las acusaciones hechas por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que vincula a Nueva Delhi con el asesinato de Hardeep Singh Nihar, un activista separatista sikh en suelo canadiense. Muy bien. Y por último, aquí en nuestro continente, la organización Reporteros Sin Fronteras denunció hoy jueves que la prensa en la Amazonía de Brasil lleva una diana a sus espaldas, víctima de amenazas, presiones y agresiones para evitar la cobertura periodística de los problemas medioambientales en esta región. En un primer informe sobre los retos periodísticos en la zona, Reporteros Sin Fronteras recopila hasta 66 casos de ataques a la libertad de prensa ocurridos entre el 30 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2023 en los 9 estados de la Amazonía brasileña. Quienes acaparan la tierra y los recursos naturales buscan silenciar cualquier voz que denuncie abusos y vulneraciones de los derechos humanos y de la legislación medioambiental, denunció la ONG en un comunicado. Amenazas, presiones, agresiones, los profesionales de la información de la región llevan una diana a sus espaldas. Las dificultades mediáticas en esta región, clave en la lucha contra el cambio climático, se hicieron patentes con el asesinato del periodista británico Don Phillips y el indigenista brasileño Bruno Pereira. Ambos desaparecieron el 5 de junio de 2022 en el Valle de Yavari, una remota reserva indígena en el norte de Brasil, cercana a Colombia y Perú, donde operan narcotraficantes, mineros ilegales de oro y cazadores furtivos. Esa es la situación, Flor, del periodismo en el área de la Amazonía, pulmón de la humanidad. Ah, bueno, eso ya es donde mueren las palabras. O sea, la catedral de Pablo Escobar era un detalle. No. Son lujos. Oye, aquí debe haber varios reclusos tratando de emular eso. El filipino, entre otros, ¿no? Deben estar diciendo, no, lo de nosotros aquí fue una cuestión precaria. Bueno, para mi cumpleaños podemos rediseñar esa fiesta que van a hacer. Parque de diversiones. En la cárcel de Tocorón, parque de diversiones, zoológico, apartamentos con aire acondicionado. Vivían las familias de los reclusos, esposas, hijos, amantes, etcétera. Tienen más lujo adentro de la cárcel en Venezuela que afuera. O sea, eso me impacta. Impresionante. Eso me Entonces, impacta. el operativo de las autoridades venezolanas dice que para liberar la cárcel de Tocorón, se da en momentos en que Venezuela tiene que rendir un informe en la ONU casualmente sobre el tema de los derechos humanos. Por lo menos qué bueno que se estén dando estas cosas ahora. Entonces, bueno, coincide, pero digo, eso se hizo sin duda, Flor, se construyó todas esas facilidades, ciencia y paciencia de las autoridades venezolanas. En otras noticias, Juan Carlos Varela oficialmente se postuló al Parlacén por el Partido Panameñista, después de haber dicho en el 2018 que él no tendría la moral para hacer eso. Pues la tuvo, o la falta de moral, más bien. Realmente me parece que el expresidente Varela ha estado, digámoslo así, mal asesorado, porque él ha dicho, según información que se conoce, que él no quería de ninguna manera estar en el mismo escenario. Información que se conoce por su boca. Por su boca, sí.
en el mismo escenario en que está el expresidente Martinelli. Y poco a poco se ha ido metiendo y lo han ido metiendo exactamente en el mismo escenario. O sea, ¿qué necesidad de postularse para el Parlacén? Encima quedó en el sorteo, quedó de número 9, Flor. Sí, lo cual también habla de... Va a ser candidato, pero no va a ser miembro del Parlacén. Sí, pero, es decir, adquiere un fuero penal electoral. Para lo que le sirve... Adquiere un fuero penal electoral, pero no va a ser miembro del Parlacén, porque o sea, ningún partido ha logrado que el número 9 en la lista quede como miembro del Parlacén. Sí, pero logra lo que necesita, sí, que pero es el fuero. Lamentablemente eso erosiona más aún su deteriorada imagen. Parece que no se diera cuenta, pues. O que necesitara mucho esto y dice, bueno, ni modo, me tendré que comer mis palabras, ¿no? Pero me parece terrible. Me parece terrible y me parece vergonzoso. Porque además de todo, de que él mismo declaró que no, yo sí me lo esperaba, obviamente, de hecho había demorado, porque él ya en la audiencia preliminar, la fase preliminar del caso de Brecht, su abogado dijo que él tenía que ser investigado por la Corte porque él ya era automáticamente, cuando salía del cargo, ya era diputado del Parlacén, aun cuando no se hubiera juramentado, ya tenía los derechos adquiridos y los beneficios ya los tenía de su lado. Él lo declaró. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. Por otra parte, Flor, viste que alguien, un abogado, Teófanes Arias, creo que es el nombre, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para evitar que Rómulo Rux sea candidato a la presidencia de la República. Por tema de nacionalidad. Supuestamente con base en que tiene los derechos ciudadanos suspendidos por haber adquirido la ciudadanía estadounidense en el pasado. Yo creo que algo similar ocurrió cuando Rómulo ya fue candidato en el año 2019. Y es lo mismo que se está investigando por parte de Julio Linares, de Erika Moines. Correcto, y creo que ya la Corte incluso se ha pronunciado. En el caso del señor Rux, hay una situación que es distinta, por ejemplo, de Bosco Vallarino. Recuerdan que Bosco Vallarino tuvo la misma situación y en la Asamblea, siendo diputado o legislador, José Blandón promovió una moción para que la Asamblea le restituyera los derechos ciudadanos a su entonces copartidario Bosco Vallarino, porque a la Asamblea le corresponde ese tipo de tarea administrativa. En el caso de Rómulo creo que hay una variante importante y es que la mamá de Rómulo Rux era ciudadana estadounidense, por lo tanto él tiene el derecho a ser estadounidense sin necesidad de adoptar la nacionalidad estadounidense. Y hay varias personas en esa situación que han ejercido cargos públicos. Por ejemplo, Alvin Widen, que fue Contralor General de la República, el papá de Alvin Widen era estadounidense y él tiene, incluso una vez en debate abierto le sacó el pasaporte en una discusión con Camacho. Le dijo, mira, yo tengo pasaporte americano. Porque Camacho lo estaba señalando de que le habían quitado la visa. Dice, yo no necesito visa si yo tengo pasaporte americano, y le mostró el pasaporte. Porque su padre es ciudadano estadounidense. Entonces creo que con Rómulo hay la misma situación. No sé hasta qué punto, porque entiendo que Rómulo renunció a la ciudadanía estadounidense, en caso de que la hubiera tenido, hace tiempo, opere una suspensión cuando nunca se dio. Cuando en el caso de que tuviera la ciudadanía estadounidense en su momento, esa suspensión nunca se dio, al haber renunciado, pues cesa la causa de la suspensión. Entonces yo no sé qué tan retroactivo puede hacer eso, me parece que es más bien una maniobra de los adversarios de Rómulo Rux para tratar de sacarlo de carril, ¿no? Pero eso no debe tener mayor consecuencia. No, pero esperemos la investigación, parecería interesante entender de algo distinto a lo que pensamos, ¿no? Ya fue candidato una vez, hace 5 años, 4 años, pues en el 2019, y esta situación que se dio fue antes de. Entonces yo creo que eso no va para ningún lado más allá de incomodar a la campaña del señor Rux y del señor Blandón, pues poner eso en entredicho, ¿no? Oye, Fábrega parece ser el candidato ya oficial bueno, no oficial, pero parece estar acercándose el anuncio de que el PRD va a volver a postular a Fábrega para la alcaldía de Panamá. Para la reelección.
para la alcaldía. Sí. Bueno, esa disputa por la alcaldía va a estar interesante, ¿no? Hay que esperar a ver cómo quedan conformadas las distintas papeletas de las alianzas y los partidos. Pero ciertamente la gestión del alcalde Fábrega no ha sido lo que se esperaba ni lo que prometió. Eso no, y con independencia de la situación que todos alegan que es la de la pandemia, o sea, el otro día vi una publicación, Flor, del mercado de Pueblo Nuevo. Yo no sé, o sea, eso está, hay una estructura ahí que se ve y me sorprendió el costo de eso, según dicen casi 1.3 millones de dólares. Yo no sé de ¿A dónde quedan? De dónde, pero dice que avanza y está a punto de ser concluido y uno lo que ve ahí es una obra que está muy distante de ser concluida. Entonces, y así... Eso es lo que dicen con absolutamente todas las obras, lo mismo dicen con las de Colón. Y así con todas o sea, la gestión del alcalde, o sea, honestamente, sin necesidad de ser un crítico del alcalde, cualquier persona puede decir cuál gestión, ¿no? El tema de las placas, que era una de las cosas que funcionaba perfectamente bien como reloj suizo, eso es menos... Si Fábrega estuviera aquí te diría lo mismo que te dijo la última vez. Más que un desastre. A revisar los lentes porque no ves bien. Sí. El problema es de todo el que lo critica, nunca de él. No, nunca. No hay nada mejorable, lo hace perfecto. La verdad Y bueno, es que, no sé. lo único que creen eso son él y quizás ni siquiera el PRD. O sea, quizás no tengan a más nadie. Igual que no tenían a más nadie porque ni la vicealcaldesa Bueno, que lo apoyó ciegamente, recuperó la visión a propósito del símil. Ahora que están hablando de alcaldes. No, se cegó más bien. No, ella recuperó la Ahora que visión y estás se hablando fue. de alcaldes, esta mañana estábamos en el noticiero en Chorrera. Porque hay un grave problema porque no hay terminal de transporte en Chorrera, entonces se forman largas filas de los chorreranos para pedir un autobús y bueno. Sí, a tempranísimas horas de la mañana. ¿Qué ocurre? El alcalde llama al diputado del área, Ayala, llama al director de la Autoridad de Tránsito y el diputado Ayala, que es del PRD, la entrevistamos y él hace un llamado al gobierno para que les ayude a solucionar el problema. Están alineados. O sea, no, imagínate. Imagínate si no. ¿Tú te imaginas? O sea, ahí está el diputado Ayala y el director de la Autoridad de Tránsito. ¿Tú te imaginas si el diputado, que es del partido de gobierno, le hace un llamado al gobierno? ¿Qué esperanza tiene el ciudadano acerca de solucionar este problema, estando el director de la Autoridad de Tránsito allí? O sea, un llamado al gobierno, ¿en qué sentido? Yo hasta pensé que era una broma, pero él lo estaba diciendo muy en serio. Claro. O sea, el llamado al gobierno. ¿Y él qué es? O sea, él no es gobierno, él no es diputado del partido de gobierno. Él no debe tener todas las influencias y todos los contactos para ver de qué forma pueden solucionar el problema del transporte, siendo hasta un problema político en este momento y por eso vemos ahí al alcalde, vemos al diputado, vemos, porque ya se está transformando en un problema político serio. Por eso está el propio director de la Autoridad de Transporte allá, de Tránsito y Transporte. Entonces, mira por dónde andan las cosas, que ni siquiera los diputados de gobierno se identifican y piensan que son de gobierno. Yo quedo en el aire con eso porque realmente no entiendo. Aquí me aclaran que la posición número 9 de Varela es la posición que va en la boleta de votación para la elección que harán los convencionales del panameñismo el 1 de octubre. No es la posición que va a ocupar en la papeleta al Parlacén. Claro. Así que hay que ver si pasa la votación también, ¿no? Hay que ver, Pero yo creo que No, no pero debe yo tener creo problema. que hay que Claro que recordar no, algo. no, oye. Pero espérate. Pero hay que recordar algo. Hay que recordar. Hay Que que él dijo recordar que no. lo que dijo en el 2019 Juan Eso Carlos mismo Varela. estábamos Porque hablando eso no puede pasar por alto. Porque ahora que estamos en época de promesas y en épocas de discursos políticos, eso hay que recordárselo a los políticos. Sí. Porque usted dijo algo en el 2019 que ahora resulta que es todo lo contrario. ¿A razón de qué? ¿Por qué se dan esos cambios? Porque si ahora es bueno y antes, en sus propias palabras, dijo que no tendría la autoridad moral para irse a inscribir al Bueno, Parlamento. la tuvo, pero le faltó poquito Sí. de autoridad moral. No la tuvo. ¿Qué autoridad moral va a tener? Por eso le faltó Claro. autoridad moral. No, es que si él está diciendo, Eso no mismo estoy tendría la diciendo. autoridad moral para irme a inscribir, entonces resulta que no la tiene. No la tiene. Vamos a escuchar, O sea, en palabras de él, faltó. Hay que escuchar en sus propias palabras porque esto no es un tema de crítica, es un tema de recuerdo. Recordar el pasado. Simple y sencillamente Así recordar. estábamos hablando aquí. Vamos a escucharlo. Termine su mandato, ¿planea juramentarse al Parlacén? No. Yo como canciller de la República, ¿cómo está señora? Yo como canciller de la República me tocó a mí retirar a Panamá del Parlacén
cumpliendo un compromiso que se hizo en ese momento el gobierno anterior, el presidente anterior. Yo no tendría ningún tipo de autoridad moral para irme a inscribir a un Parlacén cuando yo fui el canciller que sacó a Panamá el Parlacén. Así que tenga la seguridad que no voy a estar en lugares donde hay conflictos buscando la paz para el mundo. Ahí es donde me van a encontrar. Bueno. No está ni buscando la paz para el mundo. No la encontró. No la buscó siquiera. Y no tenga la seguridad porque hemos tenido la seguridad de lo contrario. Está buscando la paz del mundo Es que- en la notaría de los juzgados. Sí, es que realmente, pues, solamente tener el interés ya le quita valor a lo que dijo en el 2018. Entonces, hay que estar muy... Y lo que está mal, está mal y hay que Eso. decirlo. Claro, Está es mal. que está mal en el Oh. 2018 como está mal en el 2023. Por supuesto. O sea, hablamos de un Parlacén que se le está criticando desde el año 2009 cuando el propio expresidente Martinelli, que ahora es candidato presidencial, dijo que eso era una cueva de ladrones. Lo dijo en su propia voz. Bueno, sí, Ya. y Varela... ¿Y demoró cuántos días en juramentarse? 1. Y Varela en sus Literal, propias uno. y Varela en sus propias palabras dijo que él, siendo canciller, le tocó sacar a Panamá del Parlacén y que no tendría la autoridad moral para ir a inscribirse. Bueno, Y ahora, ya pues está los tiempos aspirando. cambian. Está aspirando. No lo hizo Mira. como expresidente. Pero Para- ahora está aspirando porque para la- buscar un fuero penal electoral. Lo está Porque haciendo aquí la como crítica- expresidente. Lo la está haciendo como crítica- expresidente. La crítica no es ciudadana, aquí la crítica fue de ellos mismos, la crítica fue política. Ellos pusieron el tema cuando el señor Martinelli y el señor Varela eran candidatos a la presidencia de la República y a la Si vicepresidencia. quiere diferenciarse de Ricardo Martinelli, como ha dicho, no puede hacer las cosas que hace Ricardo Martinelli. Obvio, Tan sencillo como eso. obvio. Ya te digo, ayer era malo y hoy es bueno. ¿Qué cambió? Hoy, ¿qué cambió? Que viene el caso de Oye, que viene Eso es ya. lo único que ha Oye, cambiado. sí. Bueno, y que ya no tiene visa. vieron que la bananera, en palabras del ministro de Gobierno, Roger Tejada, ha manifestado que podría estar analizando el posible retiro de Changuinola. ¿Por qué? Porque cada vez que allá protestan los grupos que protestan, de cualquiera de los bandos o de cualquiera de las etnias o por cualquier causa, cierran el puente de Changuinola y Pues lo bloquean los embarques de Hoy banano. lo tienen cerrado, hoy fue temprano. Sí. Estaba cerrado el puente. Bloquean los embarques de banano y eso genera una pérdida para la empresa, por supuesto, porque se trata de una fruta, un producto perecedero que además tiene unos compromisos acordados con a quienes ellos le proveen eso fuera de Panamá, es un producto de exportación y se le está perjudicando gravemente esa cadena de producción. Entonces yo no sé qué hacer para que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque la gente tiene derecho a protestar, magnífico. Lo que no tiene derecho es a interrumpir una cadena de producción del país, de un producto de exportación del país que afecta a no solo a la empresa, afecta a toda la economía de la región, salvo que los habitantes de Changuinola quieran verse en el espejo triste de Puerto Armuelles, que también gracias a una acción en aquel entonces del sindicato de las bananeras lograron que la chiquita Brand se retirara de Puerto Armuelles y hoy Puerto Armuelles pues es una población casi que fantasma, ¿no? Y no ha habido manera de reactivarla económicamente. Se han hecho esfuerzos por parte de las autoridades del gobierno nacional, pero nada, porque es que entonces si tienen ahí el oro verde ese del No lo banano, aprovechan. el oro amarillo o verde cuando No lo está... aprovechan y tampoco lo Hombre, valoran. por favor, no atenten contra su propia economía, Sí. señores habitantes de Changuinola. Y autoridades, hagan respetar la ley, hagan respetar el libre tránsito, defiendan la economía de su región. No es tan difícil de entender, me parece a mí, No, Gloria nada. Tenorio. Oye, ¿ya hablaron del código electoral? ya íbamos a eso. Sí. Te estamos esperando. Ah, ya me estabas esperando. Para darte el honor. Oye, no, es que supuestamente hay una reunión con el Tribunal Electoral de parte de los diputados que, bueno, es que ya no De son la los Comisión de diputados, Gobierno. no, ya no son los diputados, esto lo aprobó el CEN del PRD. Esto no es un tema aislado, como muchos pensaban que es que un diputado se disparó en el pie y él por su cuenta, no, el CEN está de acuerdo con estas reformas al Código Electoral, que ahora son 2 artículos, pero que muchos dicen que cuando eso entre en primer debate van a Claro. agregar otros artículos. Ese es el problema. El problema es que no se les puede prohibir reformar ningún proyecto cuando ya entre a debate. Entonces ahí pudieran meter, por ejemplo, que una persona que pierda en las primarias Pueda competir sin necesidad de competir, autorización del partido. como por ejemplo por el que Yanivel corrió. Ábrego. Pero más Así es. allá, Martín Torrijos y Nito Cortizo han estado conversando sobre la posibilidad y la conveniencia de que la fecha para cerrar las alianzas se mueva del 30 de septiembre, o sea, en 9 días, al 31 de diciembre, para ver qué
pasa con Ricardo Martinelli. Eso favorecería a las que no han hecho alianzas, o sea... No, eso por un lado. Y no favorecería, obviamente iría en detrimento de quienes, por ejemplo, como Blandón, ya tuvieron que tomar una decisión porque el tiempo se les acababa. Entonces, si el escenario electoral cambia, obviamente las decisiones de alianzas pudieran cambiar. Moviendo eso a mitad del juego, solo favorece a los que no han hecho alianzas. Eso equivale, a propósito del símil de a mitad del juego, a que en un partido de fútbol de pronto te achiquen el cuadro, te achiquen la portería de uno solo de los lados, eliminen jugadores y digan, este equipo juega con 11, el otro juega con 7. O sea, eso no es que históricamente eso no es ético. Hay un acuerdo, por favor. porque no se le puede, o sea, nadie está diciéndole que, porque ese es el argumento de los diputados, pero es que yo soy al cabo de las leyes, sí es cierto, pero es que hay un acuerdo político de que esto se discute al comienzo del periodo. En el momento que hay que discutirlo, pero más allá. Para hay una comisión nacional de reformas electorales. Todos los partidos están representados ahí, algunos están representados incluso por diputados. Claro. Después el proyecto llegó a la Asamblea, le hicieron lo que les dio la regalada gana. Y entonces ahora quieren manipular nuevamente y manosear ese proyecto a conveniencia, como siempre. Además, legislando de acuerdo a las circunstancias del momento. La interpretación del Tribunal Electoral, si bien es cierto que amplía el abanico porque habla de puesto o puestos, cuando la ley actual habla de un diputado como máximo, entonces no debería haber dicho puestos, sino puestos. No, supongamos que supongamos que el Tribunal Electoral se equivocó en su decisión. Supongamos listo, que así pero fuera. lo que va a hacer... Claro, pero es que el PRD, eso fue en el 2019. Eso podía haber sido tema a tratar en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Y fue tema a tratar. Sí, pero Y ellos estaban allí. ¿Por qué entonces eso no pasó como reforma? Sí, pero ¿Por qué no fue en ese momento la discusión? Los diputados del PRD están haciéndose ver como si ellos fueran los santos de la película, que quieren es que se mantenga lo que dice el Código Electoral actual, que habla de uno. Limitando pero la propuesta no dice eso. Ese es su enredo, eso es lo que ellos quieren limitando la enredar. interpretación del Tribunal Electoral. Y si bien es cierto que limitan lo que dice la interpretación del Tribunal Electoral, amplían de 1 a 2. Claro que sí, Entonces, claro. están mintiéndonos en la cara. No quieren mantener lo que dice el Código actual. Quieren limitar lo que dice el Tribunal Electoral porque se ampliaría a más de 2, pero ellos lo quieren mantener a 2. O sea, subirlo a 2, de 1 a 2. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Creen que uno es tonto o qué? Claro, en base a lo que ocurrió en el circuito 8-7 en las elecciones pasadas. Sí, con Cristiano Adames, particularmente con Corina Cano, donde la ley electoral decía una cosa y el Tribunal Electoral, la crítica es que interpretó la otra y al final permitió que los dos entraran por residuo. Exacto. Y claro, ahora, aprovechando la circunstancia, lo que el tribunal, lo que la Asamblea ahora quiere, bueno, es que eso no queda interpretación del tribunal, sino que quede explícito en el Código Electoral. Esa es su excusa. Pero Pérez, esa excusa también estaba eso fue en el 2019, porque no se hizo en función de las reformas al Código Electoral en su momento, cuando era la discusión, no ahora. Y ahora hay otras versiones también de lo que quiere hacerse cuando eso llegue al primer debate de la comisión. Entre estas, levantar el fuero electoral, por ejemplo, que no se pueda levantar el fuero electoral a los candidatos a presidente. El tema de Yanivel Ábrego, que no están de manera explícita en la propuesta de reformas, pero que pueden aparecer en un primer debate. Mire por dónde ya va la discusión. Y entendiendo la manera en que esto quiere introducirse en la Asamblea, créame, cualquier especulación es válida en este momento, sí, porque no es el tiempo ni es el momento. Y eso de los candidatos a presidente es tratando obvio, tiene nombre y apellido. De legislar con una situación particular que hay en estos momentos, que es que le pidieron el levantamiento del fuero penal electoral a la candidata por la libre postulación, entre comillas, Zulay Rodríguez. Bueno, el PRD lo que alega, y me lo comentan aquí, es que si el Tribunal Electoral adecúa la interpretación, ellos retiran el proyecto. Así que hay que ver cómo les va en esa reunión con los magistrados. Pero adecuar la interpretación, no entiendo. Si enmienda el error de quitar puestos. Eso es lo que me ¿Ves eso? O sea, el error se cometió otorgándole puestos a quien no le correspondía. Porque solamente es una R la que es exactamente. Claro, y es muy claro el Código Electoral, es solamente una R. Que no haya ocurrido así es otra discusión. Pero para eso estaban las discusiones del año 2020 cuando se estaba hablando de este tema, y el 2020 fue en el
Estamos en medio de la pandemia, muchos se hicieron virtualmente, es verdad. Pero ahí se dio el foro para discutir eso, en ese momento. Sí, estamos todos de ahora, acuerdo, pero también lo que ellos dicen es que el tribunal fue el que amplió esa posibilidad a puestos y que si el tribunal electoral decide adecuar esa interpretación, ellos retiran la ley. Vamos a ver si es cierto. El ideal, que que obviamente estamos en medio ya de entrar a la fase final de un torneo electoral, no debería discutirse nada que tenga que ver con reformas al Código Electoral. Pero el ideal para la siguiente discusión de reformas al Código Electoral era que se volviera al espíritu. Eso no va a suceder, por supuesto, porque estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, al espíritu original de las asignaciones de curules por residuo, que es para la representación de las minorías. Los partidos que obtienen por cociente y medio cociente no deberían tener derecho a residuos. Además, ese es el principio de Tribunal esa Electoral fórmula. Tiene la facultad de la interpretación de la ley electoral. O sea, se equivocó el Tribunal Electoral. Bueno, pero es que a ellos le han dado la facultad de interpretarlo. Sí. Ya a esta altura, entrar en la discusión de que yo soy el órgano, yo tengo que cambiarlo, yo sí puedo cambiar la ley, tú no puedes cambiar la ley. Puedes cambiar, pero no ahora. Claro que no ahora. No ahora. Hay un acuerdo de partidos políticos que habla acerca de eso y por eso hay un Foro Nacional de Reformas Electorales. Pero esos son los temas que aquí quieren tratar de pasar por alto y que prevalezca entonces el caos en los temas electorales y eso es lo que no se puede. A conveniencia de los partidos grandes. Claro, y cuando a ti te da la gana. Entonces, ahora el Tribunal Electoral se interpreta, pero espérate, ahora yo soy el que hago las leyes, ahí no te permito que tú interpretes las leyes electorales. Hay un acuerdo sobre eso. Bueno, vamos al cambio y ya venimos con nuestro invitado de hoy, el doctor Fernando Aramburu Porras, para hablar un poquito de propuestas económicas del grupo que él representa. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompaña el doctor Fernando Aramburu Porras, economista, exministro de Estado, y hoy hace parte del equipo económico del partido Movimiento Otro Camino, MOCA, cuyo abanderado presidencial es Ricardo Lombana. Bienvenido, Fernando. Gracias, buenos días. Cuéntanos, en ese equipo económico, ayer circuló un artículo muy bueno con la visión particular tuya de hacia dónde debería avanzar Panamá en materia económica, tributaria, fiscal, etcétera, para lograr sacar de la pobreza con los números que ha tenido macroeconómicos Panamá en los últimos 30 años, que son los más notables de Latinoamérica, pero sin embargo mantenemos un nivel de pobreza todavía desde todo punto de vista inaceptable y sobre todo una desigualdad marcada. Entonces, ese es un reto que va a tener quien quiera que ocupe el solio presidencial que se ha elegido en las urnas el 5 de mayo del 2024. Claro. Entre esos, si es favorecido con el voto, el candidato de Otro Camino, Ricardo Lombana. Gracias. Yo creo que en primer lugar hay que hacer un pequeño diagnóstico sobre dónde nos encontramos como país en esta materia económica y social. No olvidarnos de la parte social. Panamá ha sido favorecido por muchas y tiene un sector económico muy diversificado y sobre todo en los últimos 30 años vemos cómo la economía panameña ha crecido mucho más que los otros países en Latinoamérica y en el mundo. O sea, el promedio de crecimiento de Panamá en los últimos 30 años ha sido del 6%. O sea, pasamos en los últimos 20 años de 20.000 millones de dólares de Producto Nacional Bruto o de ingreso nacional a 80.000 millones. O sea, 4 veces más. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Pero tenemos la realidad que todavía tenemos, si bien se ha mejorado, la pobreza bajó de 40% al 20%. Ha habido una mejoría, en los indicadores de salud, de vida, tenemos más esperanza de vida, ya no vivimos 65 años como antes, sino 76, la parte de nutrición. Sin embargo, tenemos todavía bolsones de pobreza muy grandes. El 20% de la población es pobre. O sea, 1 millón de personas son pobres en Panamá, en un país rico, realmente rico. O sea, tenemos 3 Panamás. El Panamá cosmopolita, moderno, 10%, 15% de la población. La clase media, sufrida, que tiene que aguantar un costo de vida alto, un desempleo, un subempleo, y la clase pobre, 20%. O sea, nosotros ya hubiéramos podido resolver con esa riqueza que se ha generado, se ha podido resolver el problema de pobreza y desigualdad.
Pero ¿en dónde hemos fallado? En la gestión gubernamental y en la política clientelística y de, como dice un economista amigo, colega mío, de amiguetes. O sea, este es un país que no es realmente un país de competencia, es un país mercantilista, donde los grupos han ido cogiendo sus trincheras y sus concesiones y sus exoneraciones. Entonces tenemos un país donde la mitad del país no paga impuestos. El 50% de la economía no paga impuestos. O sea, tenemos un país donde con un Producto Interno Bruto, un ingreso nacional de 80.000 millones, el fisco recauda 7.000 millones. Por eso O sea, Lombana habla de reducir los subsidios y también las exoneraciones. Entonces, ¿cómo vemos nosotros? O sea, la gestión gubernamental que tiene como fin principal, o debe tener como fin principal, no solamente promover la inversión privada, promover la inversión extranjera, sino también proveer los servicios públicos básicos a la población y cumplir una función de redistribución de la riqueza. Esa es la función del Estado en una economía democrática y de libre mercado como la panameña. O sea, tiene que proveer servicios de educación de calidad que le permitan a los jóvenes subir en la escala social. O sea, la movilidad social que debe tener una economía tiene que tener salud oportuna y de calidad universal. Tiene que tener un buen transporte, tiene que tener seguridad. O sea, esos son los servicios que el Estado debe proveer para permitirle a las clases, a los grupos menos favorecidos subir en la escala social y llegar a una economía, una sociedad donde todos tengamos las mismas oportunidades. Pero hemos fallado. Doctor Aramburu, usted ha hablado muchas veces del tema del seguro social. Ricardo Lombana ha dicho que él no modificaría las medidas paramétricas como lo sugirió y recomendó la OIT. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, eso es un tema que está en discusión ahora mismo. Yo creo que las medidas paramétricas, déjeme decirle, no solucionan el problema a mediano plazo, ni a corto ni a mediano plazo. O sea, por más que usted suba la edad a 99 años, no vamos a resolver el problema del déficit en el Seguro Social. El déficit del Seguro Social es de tal magnitud el próximo año, eso es otro de los temas que hay que analizar. ¿Cómo va a ser el Estado con una economía, con unas finanzas públicas tan resquebrajadas, con un nivel de deuda tan alto como el que tenemos ahora, para hacerle frente a un déficit de 1.200 millones el próximo año y 10.000 millones en los próximos 5 años, que no se pueden resolver con medidas paramétricas? Hay que hacer un ajuste serio en lo que es las finanzas públicas del Estado, hay que reducir exoneraciones, hay que combatir la evasión fiscal, que es muy alta. Se habla de entre 3.000 y 4.000 millones de evasión fiscal, exoneraciones por otros 2.000 o 2.500 millones. Sí, pero parece lo de la OIT, lo de las medidas paramétricas. Bueno, las medidas paramétricas son una solución quizá a mediano plazo, pero no son una solución a corto plazo. Lo importante es que podamos ofrecer una luz al final del túnel. Lo que no podemos hacer es no hacer nada, simplemente quedarnos parados. Y esta es una opinión muy personal. Nosotros tenemos que ajustar, hacer que el sistema sea sostenible en el mediano plazo, de tal manera que podamos financiar de una manera seria los años siguientes. O sea, lo que se llama la transición, que todos los países han tenido que hacer de un sistema a otro para poder balancear. No podemos, o sea, usted vio el último censo, o sea, la población mayor de 65 años aumentó, la población de menor de 30 años bajó, o sea, estamos envejeciéndonos. Cada vez más la pirámide, que era una pirámide, ahora es un edificio recto. O sea, no hay suficiente base, las matemáticas no dan. La gente ya no vive 65 años, vive 76 años. Entonces, una persona que se jubila a los 57 o 62 va a vivir 20 años. El Seguro Social tiene que mantenerlo. O sea, no podemos cegarnos. Es verdad que el gobierno va a tener que meter la mano más fuerte. En ese sentido, creo que los sindicatos y la gente de la parte laboral tienen que entender que esto requiere un ajuste de sistema, más que de medidas paramétricas o no. Yo pienso que eso tenemos que ir a un sistema, lamentablemente, suena duro, pero es un sistema de ahorro individual. Ese es el único sistema que puede hacer una finanza sostenible. Pero en este gobierno se criticó un montón, vuelvo al mismo tema, que el presidente partió un diálogo con la base de que no había que modificar las medidas paramétricas. Si mal no recuerdo, usted también criticó eso en su momento. Sí. Entonces, ahora, el candidato al que usted apoya está diciendo que no las modificaría de tajo. Entonces,
Yo creo su opinión, me está dando vueltas. No, la opinión es que al final del día el grupo que se está jubilando, o sea, acuérdate que ya más de la mitad del sistema está en el sistema mixto. O sea, en el año 2005 los que tenían 35 para abajo entraron al sistema mixto. O sea, los que quedan son los que tienen hoy en día 55 años para arriba. O sea, estamos hablando que ese es el grupo que queda por jubilarse y los que ya estamos jubilados. O sea, ese grupo, cambiarle las medidas paramétricas, no va a resolver el problema. El problema es un problema, o sea, por eso que muchos de ellos se inclinan a, ¿por qué voy a modificar las medidas paramétricas si esto no me resuelve el problema? Si yo te dijera, esto resuelve el problema, entonces tú mueves ya más de la mitad de la población está en el sistema mixto. Tenemos que encaminarnos hacia ese sistema para que el sistema del Seguro Social sea sostenible. O sea, no es una solución. Lo que entiendo, Fernando, y creo que eso sí ha sido consistente, Fernando, o sea, no es solo la medida paramétrica, creo que por ahí va el asunto. Tenemos que hacer ajustes. Porque pareciera que solo con la medida paramétrica se soluciona el problema. Esa es Y creo mi que opinión. eso es lo que tú estás advirtiendo, Sí. que no es así. No es así. O sea, mi opinión personal es que hay que hacer algunos ajustes. O sea, sinceramente la gente ya no se puede jubilar a los 57, 62 años. O sea, realmente, y la densidad va a depender de cuánto quiere usted llevarse en jubilación. O sea, usted quiere llevarse más jubilación, va a tener que cotizar más años. O sea, estas cosas son los cambios que hay que hacer. Ese es un cambio de medidas paramétricas, justamente. Sí, pero en el interín, o sea, los próximos 5 años, la mala noticia es que esas medidas paramétricas no te resuelven el problema. O sea, entonces vamos al problema que estábamos originalmente. Es una finanzas públicas debilitadas. O sea, nosotros vemos todos los días, no solamente por la corrupción y el clientelismo, sino por la falta de recursos que no se atienden. Las escuelas están en mal estado, la salud, las clínicas están deterioradas, no hay medicinas, los caminos, las carreteras. O sea, esto parece un país de tercer mundo de verdad. No somos el país con el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica. Tenemos problemas sociales muy Fernando, serios. El reto que tiene por delante, el que gane la próxima elección es No, enorme. Es muy serio. ¿Cuáles serían tus consejos para el que va a ocupar el Ministerio de Economía y Finanzas en cualquiera que sea en el próximo gobierno? Bueno, porque va a tener que tomar decisiones Muy seria, importantísimas. muy seria. Primeramente, yo creo que hay que ajustar el gasto público. Definitivamente eso va a ser una necesidad. No podemos seguir con este despilfarro que tenemos como si fuéramos un país lleno de recursos. El gasto público en funcionamiento, del Estado, correcto. La idea es que tenemos que aumentar la inversión. O sea, estamos invirtiendo el 2% del producto, o sea, 1.500 millones en un presupuesto de 15.000 millones del gobierno central ahora, 1.500 millones de dólares en inversión. No es suficiente. Es necesario subir esa cifra a 4.000, 5.000 millones como se tenía en años anteriores. Eso va a requerir mayor ahorro, o sea, aumentar los ingresos por la vía, quizá no subir impuestos, no estoy favoreciendo la subida de impuestos, sino revisar las exoneraciones. Como te digo, este es un país donde la gente, la mitad de la población no paga impuestos, la mitad de las empresas no pagan, las multinacionales, muchas de ellas no pagan impuestos. O sea, eso hay que revisarlo respetando los contratos, obviamente. Los subsidios hay que enfocarlos a los grupos que realmente lo necesitan. Y la evasión fiscal hay que compartirla seriamente. Ahora es un delito penal evadir impuestos. O sea que yo pienso que el día que se castiga a alguien por esto, lo van a pensar 2 veces. Cerrar los loopholes, hay muchos vacíos en la ley fiscal que le permiten a la gente evadir impuestos, ¿no? O sea, hay que mejorar las finanzas públicas. Se nos vienen unas renovaciones de deuda grandes en los próximos años. Eso hay que verlo, o sea, hay que aumentar la inversión y sobre todo los servicios públicos, mejorarlos para atraer la inversión privada extranjera, crecer a un ritmo no del 5, sino del 7 para poder generar los empleos necesarios para llegar nuevamente al pleno empleo en Panamá y sobre todo enfocar los recursos a los grupos menos favorecidos. Se hizo bien lo de la criminalización de la evasión de impuestos, pero se hizo mal en que todavía a estas alturas ningún gobierno quiere hablar acerca de una ley general contra la corrupción, como tienen los países Ni la del extinción primer de mundo. dominio.
No, digo, la extinción del dominio como colateral, pero no hay una ley anticorrupción. Nadie quiere hablar del tema. Y no escucho tampoco a ningún candidato presidencial hablar acerca de crear una ley, no la una ley contra la corrupción. Un anti-bribery act como hay en muchos otros países. Si hablan de combatir la corrupción, nadie dice cómo tampoco. Exacto, ese es el cómo. Vamos con una ley. O sea, yo creo que el Ombana ha sido muy claro en hablar que uno de los objetivos principales del gobierno, en caso de ser electo, es combatir la corrupción. Ese ha sido su discurso y para eso se está rodeando de la gente adecuada. Y estamos dispuestos a pasar una ley de corrupción y otras que sean necesarias, a modificar la ley 22 de contrataciones públicas para que no se preste a malos manejos y sobre todo se gobierna con el ejemplo. O sea, si usted es una persona honesta y correcta, dará ese ejemplo a todos los miembros del gobierno y de la empresa privada. O sea, también la corrupción no es solamente del lado gubernamental, es del lado privado. Claro, porque es que en todo eso que has planteado, Fernando, de tratar de mejorar los ingresos fiscales, el costo de la corrupción es altísimo para un país como Panamá. Imagínate tú. ¿No? Y ha sido altísimo. Bueno, calcula tú un 20% de sobrecostos en las obras, o sea, 20% por lo bajo, porque no solamente está el aspecto de corrupción, está el aspecto de que el gobierno paga a destiempo y eso hace que las obras se encarezcan. Entonces, si hablamos de un 20%, estamos hablando en los últimos 25 años de más o menos 80.000 millones que el gobierno ha invertido, entre comillas, ¿no? Estamos hablando de 16.000 millones de dólares en sobrecosto que ha pagado el gobierno en los últimos años. Estamos hablando de la tercera parte de la deuda pública. O sea, nos hemos endeudado 16.000 millones más por esta gestión con corrupción, con clientelismo. O sea, toda la política fiscal del gobierno en los últimos años ha sido clientelista, para ganar el apoyo de ciertos grupos. O sea, como dice mi colega Chapman, la economía de amiguetes. A los amiguetes. O sea, esto se acabó, bueno, tiene que acabarse. Vamos, Fernando, a un cambio. Ya regresamos con la parte final del programa con nuestro invitado de hoy, Fernando Aramburu Porras. Poder, le comentábamos fuera de cámara al doctor Aramburu Porras que quien quiera que se siente en la silla presidencial va a tener una urgencia que atender relacionada con el fondo del programa Invalidez, Vejez y Muerte. Y me han comentado que ya hay la tentación, incluso del actual gobierno, de salir a colocar bonos de deuda pública para tapar ese déficit en lo inmediato. ¿Tu recomendación sobre eso? Bueno, mi recomendación sería que mucho cuidado con eso. Eso sería una decisión equivocada. En mi opinión, un mensaje equivocado al mercado de capitales. Creo que se pondría en duda la calificación de riesgo inmediatamente. Esto tiene que hacer, la sociedad panameña tiene que hacer un esfuerzo. Yo estoy recomendando que se haga mejorar los ingresos fiscales en base a eliminar algunas exoneraciones, loopholes o vacíos que hay en la ley, que permiten a las personas no pagar los impuestos, incorporar base tributaria en base a revisar subsidios, aquellos que realmente no se necesitan, ajustar las finanzas por ese lado y sobre todo ahorrar en el gasto público. O sea, esto tiene que crear el espacio para dos cosas, inversión pública y hacerle frente al programa del Seguro Social. No hay medida paramétrica que nos resuelva el problema el próximo año y los próximos 5 años. O sea, yo pienso que las medidas paramétricas deben revisarse una vez se resuelva el problema financiero y se le puede hacer frente, no echándole mano al fondo mixto. Eso es una tentación que van a tener algunos políticos irresponsables, porque esos dineros no le pertenece al gobierno ni al Seguro Social, le pertenece a los cotizantes, a los asegurados que han ahorrado todo ese dinero y que, en mi opinión, deberían darle un estado de cuenta a cada uno de cuánto tiene. Es inaceptable que el Seguro Social hoy en día no le pueda informar a los asegurados cuánto han ahorrado. Es más, y para que sepan, la OIT hizo la corrida y lo presentó en el informe a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Claramente, si hacen eso en el 2028, de todas formas se va a acabar la reserva. Exactamente. Hay mucha plata. Eso sería una medida irresponsable. Total. Y seríamos castigados inmediatamente por las casas calificadoras, encareciendo más el financiamiento público, haciéndole las cosas más difíciles al sector público y como consecuencia a la población menos favorecida. Porque eso se traduce en escuelas sin mantenimiento, menos escuelas, menos centros de salud. Sí, dígame. En otro tema, Ricardo Lomana habla de renegociar el contrato, incluyendo un plan de cierre. Él habla de cerrar la mina.
y gradualmente, porque de esa manera, dice, los empleos no se verían afectados o no tan afectados. ¿Usted como economista está de acuerdo con cerrar la mina? Bueno, no estoy de acuerdo con cerrar la mina. Yo pienso que es una inversión ya realizada. Lombana no está de acuerdo con cerrar la mina. Él está hablando de una revisión del contrato. No, él habló del plan, incluyendo un plan de cierre. Bueno, toda mina debe tener un plan de cierre. Eso está en el contrato. Eso está actualmente en el contrato. El Ministerio de Comercio y el Ministerio de Ambiente tienen que reglamentar eso. Yo lo que estoy recomendando con relación a eso es que se le ponga a la mina los estándares del Reino de Canadá. O sea, esta es una empresa canadiense. Bueno, ríjase bajo las normas de Canadá de medioambientales. Allá una mina, cuando termina de su operación, convierte al hueco ese en un lago y bosques alrededor. O sea, esos estándares nosotros tenemos que aplicárselos porque parte del problema por el cual ha tenido rechazo esta mina ha sido por el impacto ambiental que puede tener. Ahora, debemos ser serios y debemos reconocer que ya es una inversión realizada en base a un contrato, aunque se declaró inconstitucional, y también debemos reformar aquellas cosas que son importantes. Por ejemplo, ¿por qué estamos firmando solamente con Minera Panamá? Debemos firmar con First Quantum. O sea, la responsable de que se maneje bien y que se cumplan con las Sería obligaciones. First Quantum. Es First Quantum. ¿Por qué estamos firmando solo con Minera Panamá? Pero ojo que él sí habla de cerrar la mina. Dice, yo le pregunté, ¿renegociar el acuerdo o cerrar la mina? Él dice, rehacerlo, pero incluyendo un plan de cierre y declarar la moratoria minera. Le vuelvo y pregunto, ¿y los 40.000 personas que trabajan ahí? Dice, el plan de cierre sería gradual para poder generar la inversión y los empleos en la zona. Así que sí habla de cerrarla. Habla de un plan de cierre. No interpreto yo de que sea... De todas maneras es un punto que debe ser aclarado por el mismo el candidato Lombana. Yo estoy planteando que se le hagan reformas acuérdate que yo no soy vocero oficial de Lombana. No me pongan ese rol todavía. Yo soy un asesor económico de la campaña Lombana y yo noto en todos los puntos... O sea, yo no estoy de acuerdo. Yo lo que sí estoy de acuerdo es que se le debe dar un máximo de 20 años y que debe haber un plan de cierre de esa mina o una nueva negociación al cabo de 20 años. No tenemos por qué darle más de 20 años. Ese es un contrato que vencía en el año 37. O sea, originalmente se le dio un contrato por 20 más 20 en el año 97. Eso hará que ese contrato venza en el 37. Nosotros no tenemos por qué darle más de eso. O sea, darle 20 años y después de los 20 años, de acuerdo a la experiencia que hayamos tenido, con el cumplimiento de la empresa, de las condiciones pactadas y las que van a ser reformadas, entonces tomar una decisión como gobierno en ese momento si le damos 20 años más o no. O la cerramos o la operamos nosotros, pero no tenemos que amarrarnos hoy en día a 40 años. Y así como ese, hay otros puntos que hay que revisar. Mi recomendación al gobierno es que retire ese contrato o a la Comisión de Comercio que lo envíe de vuelta con las recomendaciones que han hecho juristas, economistas, la misma población en el tema de tierras, de aguas, y hay otros temas que son importantes a ajustar. Bueno, Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch, y en RPC Televisión habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana. Flor no ha cambiado nadita.